Muy bien, qué bueno encontrar nuevamente con ustedes a través de este medio, poder llegar a sus hogares y qué interesante poder trabajar en un tema tan importante sobre la vida del Señor Jesús, la continuación de la temática que hemos venido mirando durante estos últimos sábados. Entonces para comenzar, vamos a pedir la bendición de Dios. Me encuentro hoy aquí con mi hermano Samuel Becerra. Bienvenido. Muchas gracias, pastor. Dios me le bendiga. Un gusto compartir con ustedes. Muy bien, vamos entonces a inclinar nuestro rostro. Vamos a tener una oración para dar inicio al tema de hoy. ¿Puede dirigirnos, por favor, Samuel? Amén. Vamos a orar. Eterno Padre que estás en el cielo, tu nombre sea bendito por los siglos de los siglos. Te damos gracias por este tiempo que nos regalas para estudiar tu palabra. Que el Espíritu Santo que inspiró a los autores nos inspire a nosotros para comprenderla y aplicarla a nuestras vidas. Permítenos identificar en Jesucristo el Rey, la máxima autoridad para nuestra vida. Acompáñanos en este estudio, bendice a nuestros hermanos, bendice los países que están en guerra, que están en calamidades por situaciones climatológicas, bendice a Mocoa, a Manizales y diferentes territorios que en Colombia y en el mundo entero necesitan de ti. Pedimos esa bendición en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a tratar entonces en esta semana un tema muy interesante cuyo título es Mi reino no es de este mundo. Y para ello entonces vamos a ubicarnos y aquí vamos a tener una pequeña introducción sobre lo que significa entonces esta lección y cómo podemos introducir para que así de esa manera podamos entender mejor el tema que vamos a trabajar. Cuéntenos, hermano Samuel. En este contexto del mensaje del reino de Jesucristo, que él lo plantea muy bien hacia Pilato al afirmar que mi reino no es de este mundo, me hace recordar un relato por allá en los años 1919. El rey Alberto de Bélgica viajaba en tren por los Estados Unidos. Él se vistió como ingeniero y condujo el tren durante un gran trayecto. En la próxima parada estaban buscando al rey. ¿Dónde estaría? Esperaban verlo de cierta manera y que actuara de cierta forma. No se imaginaban que ese caballero con una gorra, con camisa de franela, era el rey Alberto. De la misma manera el Señor Jesucristo tuvo esa perspectiva en su humanidad, no parecía el Rey de Reyes y Señor de Señores, y por eso la pregunta de Pilato, la no aceptación de los líderes judíos y del pueblo en general del reino de Jesucristo. Pero nosotros podemos identificar en Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien, qué interesante. Vamos a mirar entonces la introducción que tenemos acá. Dice, el pueblo de Dios debe ser santo y peculiar, distinto del mundo en carácter y práctica, distinto de toda la gente religiosas de la actualidad. Debe ser dechado de piedad personal y buenas obras. Hay una obra más elevada y más santa que hacer que ya hemos hecho. Cristo ha dicho, mi reino no es de este mundo. No tiene principios que satisfacen los principios del mundo. El Señor ha puesto su iglesia como una luz en este mundo para guardarlos hacia el cielo, o guiarlos hacia el cielo. Debe ser un pedazo de cielo en la tierra, proyectando luz divina sobre la senda de las almas sumidas en la ignorancia. Qué interesante, aquí encontramos entonces el propósito del Señor. Tanto Él cuando vino a esta tierra, como también el propósito que Dios tiene a través de su iglesia. Y entonces Él ha colocado su iglesia también como la luz de este mundo. Y vamos a ver en el transcurso entonces de esta lección cómo podemos ser entonces esa luz y cómo podemos también representar al Señor Jesús como Él lo hizo frente a Pilato. Bien, en la lección tenemos entonces algunos subtítulos interesantes que vamos a mirarlos y vamos a escucharlos. ¿Cuáles son? ¿Cómo está dividida esta lección? Tenemos unos subtítulos básicos. El primero, buscando respuestas humanas, que bien podríamos darle una variante de un anhelo del reino. En segundo subtítulo habla de un reino dividido, que vamos a ver entonces cuál es esa división. Se agrega otro tema, ¿qué es la verdad? Y en la misma división se nos dice por el testimonio, que es el reino de la verdad. Y por último tenemos unas conclusiones opuestas
que en este caso se hacen respecto al rey de parte de la autoridad civil, las autoridades religiosas en Jerusalén. Muy bien, entonces vamos a comenzar con las preguntas que tenemos para el estudio de esta lección. Y bajo el primer subtítulo tenemos la primera pregunta, dice: ¿cómo respondió el Señor cuando Pilato le preguntó si era el rey de los judíos? Y una segunda pregunta que dice: ¿cuál fue la intención de Jesús al responder con otra pregunta? Muy interesante entonces este diálogo tan cercano que hay de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores y la autoridad, la máxima autoridad allí en Jerusalén. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí, no? Entonces Jesús le está confrontando, Jesús le está diciendo: bueno, ¿esta es la opinión que han escuchado de los sacerdotes del pueblo o es tu concepto personal? Quiere que Jesús, de tal forma que Pilato responda y que aflore la realidad de su vida, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque la pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Esa era porque ante las personas que le acusaban, entonces presentaban de que él se estaba haciendo pasar como rey, ¿no? Y Pilato quiere interrogarle, pero me llama la atención esta parte de la nota cuando dice Pilato llevó a Jesús aparte, ¿no? Sí. Dice ahí la nota, llevó a Jesús aparte, como que quería tener de él de pronto esa respuesta. Pero qué interesante como el Señor Jesús entonces está respondiendo como para tocar su corazón, para llevarlo a que él reflexionara, ¿no? Dice: esperaba obtener de él la verdad y escapar al tumulto de la muchedumbre. Y por eso, dice, Pilato llevó a Jesús aparte y le volvió a preguntar: ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces, y luego dice acá la nota: Jesús no respondió directamente esa pregunta, sabía que el Espíritu Santo estaba contendiendo con Pilato y le dio la oportunidad de reconocer su convicción. Entonces, qué interesante cómo Pilato tuvo ese privilegio, ¿no? De poder conocer del Señor Jesús y haberle aceptado, porque era la oportunidad. Ese era el momento cuando él podía haber decidido, ¿no? Y por eso el Espíritu Santo, dice aquí, estaba trabajando en su corazón. Eso mismo es la obra que el Señor Jesucristo hace en cada uno de los corazones de las personas, ¿no? En esa obra que hace hoy para poderlos llevar, igual que a Pilato, de que pudieran haber aceptado al Señor Jesús, hoy también él se manifiesta de una o de otra forma para que así de esa manera las personas puedan aceptarle como Salvador. Muy bien, yo creo que la segunda pregunta está muy relacionada también sobre ese subtítulo y dice: ¿qué demostró el comentario de Pilato a la pregunta de Jesús? ¿Qué oportunidad perdió entonces el gobernador? Sí, digamos, Pilato está demostrando en su respuesta, dice: ¿soy yo acaso judío? Bueno, está tratando de demostrar que era romano, que no estaba quizás interesado en ese pueblo o en la religión judía. Dice: tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Entonces él dice: bueno, el que hace las preguntas aquí soy yo, pero tú eres el que debe mirar esta realidad, ¿no? Entonces Pilato, en este llamado, en esta obra que estaba haciendo el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo trabajando con su vida, fue una máxima oportunidad que lamentablemente él desaprovechó. Por eso en la segunda pregunta dice: ¿qué oportunidad perdió este gobernador? Y nos dice la pluma inspirada: la áurea oportunidad de Pilato había pasado. Era el momento decisivo para su vida, donde Jesús le decía: tú personalmente debes opinar sobre qué es Jesucristo. Quizás algunos de nosotros venimos de hogares cristianos, venimos con conocimiento de la verdad. La iglesia cree, eso yo creo, pero debemos tener una convicción personal más que una convicción familiar y tomar nuestra posición con respecto a quién es Jesús para nosotros. Muy bien, hay algo interesante que podemos también aportar acá. El sentimiento de orgullo se erigió en su corazón, hablando de Pilato, ¿no? El sentimiento de orgullo, ¿no? Y eso le impidió
de pronto aceptar lo que seguramente él veía, ¿no? Porque en su corazón él veía de que había algo muy diferente en el Señor Jesús, ¿no? Como lo vimos creo que en la lección anterior, que la presencia del Señor Jesús había cautivado su corazón y había movido su corazón, y ahora estaba frente a él y seguía interrogándole, y ahora encontramos qué fue lo que le impidió de pronto de haber aceptado, porque él tuvo esa oportunidad, como decíamos, de haber aceptado al Señor Jesús como Salvador. Y aquí la nota nos habla del sentimiento de orgullo que había en su corazón. ¿Por qué? Porque él, siendo un romano, entonces se creía de que no aceptaba de pronto como esa religión judía, no podía aceptar, y entonces por eso él exaltaba su país, su nacionalidad como tal, de ser romano, y eso le impidió, en su orgullo y en su cargo, le impidió de que pudiera tener o aceptar esa en su corazón esa convicción que había del Señor Jesús, ¿no? Por eso dice aquí lo que usted mencionaba, entonces la oportunidad que Pilato había tenido había pasado, y ahora es para nosotros, seguramente las oportunidades que hemos tenido, o las oportunidades que el Señor nos está dando en este momento, en algunos casos específicos, no va a durar toda la vida, tiene un momento que pasa. Y eso fue lo que sucedió en Pilato. Entonces, ¿qué estamos haciendo de estas oportunidades? ¿La estamos aprovechando? ¿Estamos aceptando? ¿O hay cosas humanas, convicciones humanas, o asuntos como el caso de Pilato, orgullo de pronto, o apego a ciertas cosas, y el Señor a través del Santo Espíritu sigue tocando, sigue moviendo, y de pronto nosotros somos descuidados, desaprovechamos esa oportunidad? Igual como dice aquí, para Pilato pasó esa oportunidad. Ahora para nosotros, ¿qué momento de pronto podemos permitir que el Señor haga esa obra o que pase esa oportunidad también? Bueno, no sé si hay algún otro comentario o seguimos a la pregunta número 3. Solo enfatizar que ese anhelo del reino hubiese sido positivo para Pilato, y qué anhelo del reino podemos tener nosotros, qué podemos decir y qué podemos opinar acerca de Jesucristo. Muy bien, el segundo subtítulo dice el reino divino. Y la pregunta 3 dice, ¿qué explicación clara dio Jesús a Pilato referente a su reino? ¿Qué gran diferencia hay entre su reino exaltado y los reinos de este mundo? ¿Y qué tipo de rey es él? Sí, me parece interesante este registro del Evangelio de San Juan. Como lo veíamos en la lección pasada, el Señor Jesucristo siempre estuvo en silencio. A las acusaciones, a las injurias, completo silencio. Pero en esta ocasión, cuando Él es confrontado acerca del reino de Dios, Él habla. O sea, Él reconoce su identidad. Qué interesante que cuando nosotros se nos pregunta de nuestra condición, somos hijos de Dios, somos cristianos, respondamos con esa claridad. Jesús está diciendo, mi reino no es de este mundo. Entonces lleva a Pilato a trascender, Pilato como representante de un reino terrenal del César, pero Cristo venía del Rey de Reyes, del Dios de los cielos, de esa manera. ¿Qué gran diferencia hay entre su reino exaltado y los reinos de este mundo? Bueno, los reinos de este mundo, igual era muy conocido ese ejército romano, invencible, y de tal forma que el reino de Jesucristo no tenía nada que ver con la fuerza, con la guerra, con la violencia. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero Cristo se está humillando, se está doblegando para salvarnos a cada uno de nosotros. Pilato entonces, al ver la afirmación de Jesús, le hace otra contrapregunta, ¿luego eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices, yo soy rey, ¿no? Y el Evangelio de San Juan lo confirma, también en su expresión dice, para esto he venido, para esto he nacido, porque soy el rey. Así es. Muy bien, me llama la atención también el versículo de 1 de Timoteo que está allí, ¿no? 6:13, ¿no? Dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión
delante de Poncio Pilato. Esto pudo resaltar también el apóstol, ¿no? Sí. Cuando dice que dio testimonio de la buena profesión, ¿no? Y esto es lo que ojalá puedan también decir las personas de nosotros, ¿no? Que demos testimonio de esa buena profesión. El Señor Jesús lo hizo de una manera humilde, que llegó a tocar el corazón de Pilato, de una manera práctica de su vida, manifestando, porque él no se defendía, y eso fue lo que le llamó la atención a Pilato, de que no se defendía, no para salvarse, pero sí quería dejar, o dejó en Pilato una lección para que su corazón fuera movido, como decíamos, teniendo esa oportunidad de haber tomado posesión de parte del reino de los cielos, el reino eterno, el reino divino, y no lo hizo, ¿no? Entonces, pero esa buena profesión, esa buena manifestación que hacía el Señor Jesús de lo que había en Él, y que quería manifestarlo también a las demás personas. Hay una parte de la nota, dice aquí, le dio a entender que no estaba buscando un trono terrenal, que de pronto era el peligro que podía encontrar Pilato en el Señor Jesús. Bueno, me puede quitar, puede presentarse como rey, y entonces estoy en peligro. Entonces él le dijo en estas palabras que mi reino no es de este mundo. Entonces no estaba interesado en buscar un trono terrenal, y eso entonces lo comprendió también Pilato. Pilato mismo se dio cuenta de que no era un peligro el Señor Jesús, como ellos, los fariseos, los sacerdotes, lo estaban considerando, ¿no? Bueno, hay otra pregunta sobre este mismo subtítulo, el reino divino, y es la pregunta número 4. Dice, ¿cuál es el fundamento del reino de Cristo? Por tanto, ¿dónde comienza y se desarrolla el reino del Señor Jesucristo? Llegamos acá a un punto central para ver la pertenencia y el fundamento de ese reino. La cita de San Juan 1 nos muestra que el Señor Jesucristo enfatiza la importancia de recibir al Señor y de creer en su nombre para ser partícipes de ese reino. Y el versículo 13 de San Juan 1 dice, los cuales no son engendrados de sangre. Para pertenecer al reino romano, al reino terrenal de la época, pues debía tener su sangre, su nacionalidad, pertenecer al imperio, o quizás comprarla y de esa forma tener esa nacionalidad. Pero Jesucristo está diciendo en este mensaje del Evangelio, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No tiene que ver con la carne, tiene que ver con el espíritu. No tiene que ver entonces con algo nacional, físico, sino con algo espiritual. Muy bien. Ese reino, como dice acá, ese está el fundamento, ¿no? El fundamento es diferente al fundamento de los reinos de este mundo, como ya se ha mencionado. El fundamento de los reinos de este mundo es de guerra, de poderío, de supremacía, y ese es el fundamento. Pero el reino del Señor es muy diferente, ¿no? Cuando la nota nos dice, acá dice, el gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo. Por todos lados había abusos, había clamores, extorsión, intolerancia, crueldad, insultos. Ese es el reino que había en los tiempos del Señor Jesús, el poder romano, ¿no? Sí. No diferente a lo que existe hoy en día en los poderes de esta tierra, ¿no? Lo mismo, ¿no? Los países siempre buscan, y seguramente como nos hemos dado cuenta en esta semana, las noticias acerca de allá Corea del Sur, Corea del Norte, Estados Unidos, Venezuela, todos esos países que están buscando de pronto entrar en guerra, y otras naciones que están en esa misma situación de guerra, ¿no? Para mostrar su poderío, ¿no? Y no importa que se abuse, como dice acá, que haya extorsión, que haya intolerancia, que haya crueldad, insultos, muerte, todas esas cosas, no importa, con tal de tener el poder. El reino del Señor Jesús no es ese.
era otro, y eso fue lo que quiso mostrarle a Pilato también. Era un reino de amor, un reino de misericordia, un reino que llevaba las credenciales divinas. Por eso el reino divino es muy diferente al reino de este mundo, ¿no? Y también me llama la atención algo interesante que dice acá: no intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. Y luego dice: el que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. Es una lección de pronto para nosotros, ¿no? Que muchas veces que se piensa que tenemos que participar en asuntos políticos también, ¿no? Que para mover, para cambiar, para hacer asuntos, cambios, el Señor Jesús no lo hizo, ¿no? Él sí condenó algunos asuntos de las situaciones que estaba sucediendo allí, pero no se metió, no se mezcló, ni quiso intervenir en esas situaciones, como lo dice la nota. Y ese es un ejemplo para nosotros hoy también, en que no necesitamos participar en política, tenemos que estar alejados, tenemos que orar, tenemos que llevar el reino de Dios para mostrar que ese reino es diferente a los reinos de esta tierra, ¿no? Y que ese reino genera, como dice la nota, genera un cambio, pero ese cambio no es exteriormente, sino ese cambio está en el corazón. Y allí dice, debe regenerar el corazón. Allí comienza el reino divino, ¿no? En el corazón, que transforma, que cambia, que lleva las verdades divinas, y comienza a haber una regeneración, un cambio, para que transforme también al mundo también, y muchas personas puedan darse cuenta de qué reino somos nosotros. No sé si hay alguna otra intervención. Esa nota es muy diciente, ¿no? Muy categórica, muy significativa. Y hoy en día, inclusive en el contexto religioso, hay un movimiento que se conoce como la teología de la liberación, y que nació acá en Latinoamérica, y que se cree que solamente es el manejo de la parte política, el tener las tierras, el tener cosas materiales. Eso es importante, y la nota dice: Jesús no fue indiferente a esas realidades, a los males de los hombres, pero estaba enfatizando que el remedio no estaba en lo material, no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Jesús va al meollo del asunto. El problema no es, como dice el pastor Humberto, la parte política, la parte administrativa, la parte social. Solo con brindar alimento, con darle un pedazo de tierra a una persona, no se le ayuda en su espíritu. Eso ayuda en lo material, pero debemos llevar el mensaje del Evangelio, que es la regeneración del corazón. Y aquí dice, debía ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres desde su corazón. Aquí en Colombia, a propósito de cura, hubo un cura también, que era Camilo Torres, que fue quien impulsó precisamente ese movimiento de la liberación acá en Colombia, la teología de la liberación. Pero vemos que el mensaje de Jesucristo es un mensaje espiritual. Así es. Muy bien, entonces vamos a continuar con el estudio de nuestra lección, y vamos al siguiente subtítulo, que dice ¿qué es verdad? Y vamos a ver entonces qué fue lo que sucedió en esta parte de esa verdad con Pilato. Y la pregunta número 5 dice: ¿qué otra verdad añadió Jesús en su explicación a Pilato? ¿Qué convicción aceptó el gobernador mientras el maestro hablaba sobre su testimonio de la verdad? Entonces, después del tema del reino, se sigue hilando. Ahora viene también el tema de la verdad, que va a ser muy profundo, que va a ser muy interesante. Entonces, pues Pilato está interesado también en este tema, y Jesús está diciendo: yo vine para dar testimonio de la verdad. Y pues va a surgir entonces la inquietud de Pilato, y como en esa mente romana, con ese perfil griego de querer conocer qué es la verdad, ¿no? Y pues, sorpresa de la vida, estaba Pilato frente a frente con la verdad, y preguntando, buscando qué era la verdad. Seguro que Pilato ya tenía sus conceptos, ¿no? De la filosofía griega, de Platón, de Aristóteles, pero Jesucristo identifica la verdad en él mismo, en una persona, en un individuo, ¿no? Y de esta manera, entonces, como la nota también nos va a afirmar, está asociado el reino de la verdad. Es un reino verdadero, es un reino auténtico, es un reino poderoso. Así es.
Interesante como comienza diciendo ese texto, ¿no? Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Lo había hecho con muchas personas que le habían seguido, y también lo estaba haciendo con Pilato. Para esto he venido al mundo, dijo el Señor Jesús. Pero quiero resaltar una parte de la nota cuando dice Pilato deseaba conocer la verdad. Pilato deseaba conocer la verdad. Su espíritu estaba confuso, dice la nota allí. Escuchó ávidamente las palabras del Salvador y su corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber lo que era realmente la verdad y cómo podía obtenerla. Qué interesante, ¿no? Cuando uno mira esto, dice, bueno, Pilato estaba tocado, ¿no? Estaba movido. Y allí dice este párrafo también de que él anhelaba conocer la verdad y saber cómo obtenerla. Y por eso él preguntó, ¿qué cosa es verdad? Pero no esperó la respuesta, dice allí. El tumulto del exterior le hizo recordar los intereses del momento. Ahí estuvo el problema de Pilato, ¿no? Él quería, sabía, él pudo llegar a la conclusión de que tanto que dijo, yo no hallo ningún crimen en él, o sea, es inocente. En esa conclusión llegó Pilato. Pero aquí dice esa parte, pero no esperó la respuesta, sino que dice, le hizo recordar los intereses del momento y desaprovechó esa oportunidad. Yo creo que es un llamado también para nosotros, ¿no? Nosotros hemos tenido el privilegio seguramente de simpatizar, de estar cerca de la verdad, de conocer la verdad, pero no es solamente conocerla, es aceptarla en nuestro corazón, es permitir que esa verdad transforme nuestro corazón y poder hacer de que todos los intereses de este mundo sean olvidados, queden en un segundo lugar. No permitamos, como Pilato, teniendo la oportunidad de ser salvo, teniendo la oportunidad de recibir al Salvador que podía haberlo hecho en ese momento, aún Pilato tenía la oportunidad de soltar al Señor Jesús, dejarlo libre, pero que los intereses, como dice allí, los intereses del momento. ¿Y cuáles son los intereses del momento? Seguramente lo vamos a ver más adelante, pero aquí habla de esos intereses del momento de Pilato, de su poder, de su orgullo en el momento de mantenerse allí como ese gobernador. Entonces le impidió las cosas de recibir el reino y de recibir la verdad. Entonces es una reflexión también para nosotros. Claro que sí, muy importante, ¿no? Entonces, en este diálogo, cómo va avanzando y cómo se ve la oportunidad, ¿no? Nuevamente el Espíritu Santo y las palabras de Jesús penetrando al corazón de Pilato, pero lamentablemente él no cedió a esa influencia divina. Que nosotros aprovechemos los llamados que Cristo nos hace. Bueno, bien, vamos a la pregunta número 6. Dice, mientras Pilato tenía autoridad para decidir asuntos de vida y muerte, incluso del Hijo de Dios, ¿de qué conocimiento básico carecía? ¿Qué confirmó Jesús inequívocamente sobre la verdad? Bueno, él tenía entonces unos conceptos, tenía un conocimiento, seguramente que alguna preparación académica, pero desconocía en esencia qué era la verdad. Tenía quizás un conocimiento, como repito, intelectual, pero la verdad no es solo conocimiento. La verdad tenía que ver con el Espíritu, tenía que ver con una persona, que en este caso es el Señor Jesucristo. Y por eso, bueno, el mismo Señor Jesucristo se atribuye ese título, ¿no? En San Juan 14:6, cuando aparece ese famoso yo soy, el camino, la verdad. Entonces Cristo es esa verdad y estaba allí en persona delante de Pilato. Jesús también en San Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Porque la Biblia, la palabra de Dios, revela, refleja la persona de la deidad. Entonces allí está esa verdad escrita, ¿no? Y pues también encontramos en los siguientes textos bíblicos del libro de los Salmos, sobre todo en este Salmo 119, que es un elogio maravilloso a la ley de Dios, que dice, tu ley, la verdad, y tus mandamientos son verdad.
porque la ley es el trasunto, es el reflejo del carácter de Dios. Entonces encontramos esa realidad, ¿no? La deidad o Jesucristo que dice yo soy la verdad, la Biblia, la verdad escrita, y también en particular la verdad escrita en los 10 mandamientos como una revelación de la verdad. A Pilato le faltaba eso, el conocimiento no teórico sino experimental del Señor Jesucristo, y esa es la verdad que nosotros necesitamos, esa es la verdad que nos salva. Así es, y yo quiero hacer un llamado en este momento de acuerdo a lo que está aquí, especialmente a los jóvenes, ¿no? Porque Pilato, teniendo estos conocimientos, como dice aquí la pregunta, ¿no? Tenía autoridad, tenía conocimiento, tenía todo lo que había aprendido para ser ese gobernador, ¿no? Pero tristemente le faltaba lo más importante, ¿no? El conocimiento de esa verdad, como usted lo ha presentado en esos tres puntos interesantes. Y aquí la nota nos dice: ¿quién de nuestros jóvenes puede saber algo de lo que es verdad? En comparación con el error, a menos que conozca las Escrituras. Entonces, el conocimiento del mundo, el tener una carrera, el poder tener un título, el poder tener mucho conocimiento en este mundo es interesante, es bueno tenerlo, pero no lo es todo. Y eso es lo que se quiere resaltar acá. Eso no lo es todo. Hay un asunto mucho más importante que eso, y es que en el corazón esté esa verdad allí lo más profundo, impregnada. Esa verdad a través del conocimiento de las Escrituras. No podemos desconocer las Escrituras, porque muchas veces el estudio, el conocimiento, los títulos nos pueden llevar a alejarnos del conocimiento de las Escrituras. Y entonces este es un llamado que se nos hace también, especialmente a las personas que estudian, que se preparan. Es interesante poder servir al Señor, pero no olvidar lo más importante, y es el conocimiento de esa verdad. Porque ese subtítulo nos lleva a eso, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y esa verdad fue presentada por el Señor Jesús. No sé si hay algo más, ¿podemos seguir? Yo creo que podemos ir a la conclusión. Bueno, entonces la pregunta número 7 y última de esta lección dice conclusiones opuestas. ¿Cuáles son esas conclusiones opuestas? Y la pregunta dice: ¿qué reconoció el gobernador abiertamente ante los principales sacerdotes y el pueblo? ¿Qué reacción violenta surgió en los líderes judíos cuando el gobernador expresó abiertamente su convicción respecto a Jesús? En esta cita de San Lucas, Pilato pues dijo a los principales sacerdotes y a toda la turba, la gente que estaba allí: ningún delito hallo en este hombre, ¿no? O como ya lo leíamos también en San Juan 18:38, Pilato dice: yo no hallo en él ningún delito. Entonces muestra su impecabilidad, su inocencia de esta manera, ¿no? Y ahí ya están las conclusiones opuestas, ¿no? Porque paradoja de la vida, alguien que no era del pueblo de Dios, un gentil, un romano, está reconociendo la inocencia de la persona del Señor Jesucristo, pero a la inversa los religiosos y su mismo pueblo lo están condenando, porque están ahí con esa actitud violenta de que porfiaban, dice el Evangelio, inclusive en las notas habla de una ira sin mesura, de que estaban dispuestos a despedazarlo. El mismo diablo estaba allí en esencia, y los demonios en personas humanas, ¿cierto?, manifestándose para ese griterío de crucifícale que vendría a darse posteriormente. Entonces, ¿qué conclusiones opuestas? Y lo interesante es en qué lugar estamos nosotros. Si estamos reconociendo a Cristo como ese ser perfecto, inocente, que es suficiente, nuestro Salvador. Muy bien, entonces interesante cuando nosotros analizamos esto, cómo este hombre, como ya se ha mencionado, este hombre siendo romano llega a esa convicción, ¿no? Y decir esas palabras: yo no ningún delito hallo en este hombre, o sea, es inocente, en otras palabras, por mí quede libre. Pero las personas que estaban allí, entonces ellos sí decían: alborota al pueblo, y colocaban
asuntos para que Pilato entonces tomara otra posición diferente. Me llama la atención la nota cuando dice, en este momento Pilato no tenía la menor idea de condenar a Jesús. Sí. Hasta ahí. No tenía ni la menor idea en condenarlo. Pero eso, dice, sabía que los judíos le habían acusado por odio y prejuicio. Eso también lo conocía Pilato. Sabía cuál era su deber. La justicia exigía que Cristo fuese libertado inmediatamente. Entonces, esta era la convicción o la conclusión que pudo llegar Pilato en este momento, ¿no? Decía, bueno, le preguntó aparte, le interrogó una y otra vez, el Señor Jesús le habló de su reino, como lo hemos visto, entonces esto iba tocando su corazón, y él miraba y dice, bueno, yo la verdad no hallo ningún delito, y conocía, ¿no? Él sabía, bueno, estos hombres que están allá, que están condenándolo, lo hacen ¿por qué? Por un prejuicio que tienen contra él, no porque haya algún asunto de verdad, de que merezca ser sentenciado a muerte. No lo había, no lo encontraba. Por eso él dijo, yo no hallo ningún delito en este hombre. Qué interesante, ¿no? Y seguramente el Espíritu Santo estaba haciendo esa obra en Pilato, ¿no? Y hoy también esa obra la está haciendo en nuestros corazones, y poder nosotros colocarnos de parte de la verdad, poder también permitir que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones y podamos llegar a esas conclusiones, pero esas conclusiones verdaderas, esas conclusiones que conlleven a poder manifestar verdaderamente de lo que estamos de parte del Señor. No importa lo que pase a nuestro alrededor, no importa lo que pueda suceder con nosotros, muy pronto tendremos que tomar decisiones, y decisiones trascendentales, ¿no? Por eso no podemos olvidar de fundamentarnos profundamente en las Sagradas Escrituras. ¿Hay algo más? Sí, creo que a Pilato le faltó valentía, le faltó determinación, y pues nos podemos identificar con Pilato, ¿no? Cómo son los jóvenes ahí en el colegio, en la universidad, con sus iguales, si pueden testificar con valentía que son hijos de Dios y sus decisiones son categóricas, o como adultos, con los amigos, en la empresa, en el trabajo, si estamos demostrando que somos cristianos, o igual que Pilato negamos esa realidad. Sí, me llama la atención un rengloncito de la última nota, cuando dice, el Señor no acepta el servicio de los que viven una vida ineficaz, que no hacen nada. Entonces dice el Señor, no acepta. Él quiere de que nosotros podamos ponernos de parte de la verdad, y que no seamos descuidados, en otras palabras. Por eso él mismo dice, hablando en esa misma nota, dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Qué interesante que las personas puedan decir también de nosotros, ¿no? Que verdaderamente nos ponemos de parte de la justicia, de parte de la verdad, que damos testimonio de esa verdad. Yo creo que aquí podemos entonces concluir de este tema tan interesante, en el cual dice, mi reino no es de este mundo. Y queda una pregunta también para nosotros. El Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. ¿De qué reino estamos nosotros? ¿De qué reino somos? ¿Somos del reino de esta tierra? ¿O verdaderamente somos del reino de Dios, del reino divino? Entonces es la pregunta que podemos también hacernos cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestro reino también hoy de nosotros en este último tiempo? ¿De qué reino estamos? Si estamos más interesados en el reino de esta tierra, los intereses de esta tierra, o estamos más interesados en el reino de Dios. Sí, en definitiva esa sería nuestra conclusión. ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿Dónde está nuestro interés, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio? Si para las cosas de este mundo o para las cosas de arriba, como dice San Pablo, ¿no? El reino de Jesucristo no tiene un interés terrenal, sino que es espiritual, invencible. Es el Espíritu Santo el que cambia los corazones, y no es una fuerza externa o terrenal. Que Dios nos ayude para que de tal forma podamos ser de ese reino de Jesucristo. Amén. Vamos a concluir entonces con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad del estudio de esta lección. Gracias por el mensaje que tú nos has regalado. Te rogamos, Señor, que pueda tocar cada uno de nuestros corazones.
que podamos comprender también el propósito que Dios tiene con nosotros y podamos también colocarnos del reino de los cielos y podamos también tener esa convicción en nuestra vida que somos la iglesia en la cual debemos demostrar esa luz al mundo con el propósito que Dios nos ha dejado. Te rogamos tu bendición también para cada una de las personas que pueden escucharnos a través de este medio, que puedan ser tocados sus corazones, que podamos tomar decisiones y así de esa manera esta lección haya sido de bendición en cada una de nuestra vida. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.